Hola, soy Rodrigo. Bienvenidos a este curso donde aprenderemos lo esencial de Dialogflow. Dialogflow es una herramienta que nos permite desarrollar interfaces conversacionales que podemos integrar en sitios web, aplicaciones móviles, plataformas de mensajería como Messenger o Slack, entre otras, dispositivos IoT y asistentes de voz como Google Assistant o Amazon Alexa. Su procesamiento de lenguaje natural es bastante intuitivo y está apoyado por algoritmos de aprendizaje automatizado e inteligencia artificial de Google. Iniciemos. En este video revisaremos los temas del curso, vamos a dar una explicación general de cómo funciona Dialogflow, vamos a revisar su interfaz y vamos a generar nuestro primer agente. Durante el curso vamos a revisar los componentes esenciales de un agente de Dialogflow. Estos son los intents o intenciones, que son la base medular de los agentes, las entidades o entities, que son los objetos parametrizables dentro de los intents, los contextos, que determinan los estados de la conversación, y el fulfillment, que es la posibilidad de ejecutar código, ya sea de manera interna o de manera externa mediante un webhook para llamar a un servicio de la web. Veamos cómo funciona en términos generales el procesamiento del lenguaje natural en Dialogflow. Cabe señalar que desarrollar una experiencia conversacional con Dialogflow implica que primeramente nos imaginemos cuáles son las frases que nuestros usuarios le van a decir a nuestro agente con una intención determinada. Y estas frases las agrupemos en lo que se denominan intents o precisamente intenciones. De esta manera, cuando el usuario ingresa una frase mediante voz o texto al sistema desde una aplicación o dispositivo, Dialogflow va a verificar si esta frase coincide con alguna de las frases de estos intents o si el modelo de aprendizaje automatizado Machine Learning reconoce como una variación que pueda significar lo mismo. Esto quiere decir que Dialogflow no solamente va a reconocer las frases idénticas a las frases de entrenamiento existentes, sino que también puede reconocer, gracias a sus algoritmos de inteligencia artificial, frases que sean relativamente parecidas y que puedan significar lo mismo. Si es así, entonces también va a verificar si el contexto actual de la conversación coincide con el contexto del intent. Y en caso afirmativo, activa dicho intent. De lo contrario, si la frase que ingresó el usuario no coincide con ninguna de las frases de entrenamiento o el contexto actual de la conversación no es el mismo que el contexto de entrada de ese intent, entonces activa lo que se denomina el fallback intent. En resumidas cuentas, si la frase que ingresa el usuario corresponde con alguna de las frases de sus intents, activa dicho intent. Si no coincide con ninguna de las frases de los intents, entonces activa lo que se llama el fallback intent o intención alternativa. Muy bien, momento de ingresar a Dialogflow para generar nuestro primer agente. Hacemos nuestro sign in con nuestra cuenta de Google. Y así es como luce la interfaz de Dialogflow antes de haber generado ningún agente. Vamos a crear un agente y después revisamos toda la interfaz. Voy a borrar este anuncio de acá arriba que simplemente está ahí para recordarnos que ya estamos en la versión 2 de la API de Dialogflow. Agente ejemplo, le voy a poner en este momento. Marcamos que nuestro idioma es el español. Y me parece que este es el uso horario que corresponde a donde yo estoy ubicado. Muy bien, le damos al botón crear. Y empieza a trabajar.
y sigue trabajando. Ok, pues como ves cambió completamente ya la interfaz porque aquí ya están todas las herramientas. Vamos a revisarlas. Acá abajo tenemos lo que está relacionado con nuestra cuenta, el hacer el logout, nuestra cuenta, soporte. Bueno, indica que estamos en la versión gratuita estándar. Acceso al foro, acceso a los documentos, a la documentación. Eso está muy bien. En caso de que te quieras clavar con Dialogflow, aquí encuentras toda una documentación muy detallada. Y en la parte de abajo de la documentación, en esta parte que dice mejores prácticas, hay un artículo sobre el diseño de agentes que creo que merece mucho la pena antes de realizar tu primer agente. Y luego te vas a encontrar aquí con un checklist de lo que debemos de considerar para tener un buen agente conversacional. ¿Ok? Aquí tenemos los agentes preconstruidos. De Small Talk, que esta es como la plática casual, así de buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te va? Un ejemplo de soporte, un ejemplo de un agente traductor y el ejemplo de un agente del clima, que tú le preguntas el clima de una ciudad y te contesta. Yo creo que estos agentes están muy bien, sobre todo para echarles un ojo y tratar de aprender de ellos, de cómo fueron construidos. Después, estas herramientas, las que son de analytics, historial y entrenamiento, tienen mucho más sentido una vez que ya tengamos nuestro agente listo y hayamos empezado a utilizarlo. Nos van a poder dar una especie de radiografía de cómo está funcionando nuestro agente para tomar las mejores decisiones y mejorarlo. Después aquí tenemos la sesión de integraciones. Una vez que tengamos listo nuestro agente, podemos integrarlo a distintas plataformas, a Google Assistant, podemos darle una salida para web, a Messenger de Facebook, podemos inclusive hacer un agente telefónico para Slack y para un montón de plataformas. Y propiamente estas ya son las herramientas de desarrollo de nuestra agente. Aquí tenemos lo que es el fulfillment, que es esta posibilidad de ejecutar código dentro del editor en línea de Dialogflow o de llamar a un webhook para hacer un llamado a un servicio externo de web. Después tenemos esta sección de bases del conocimiento, que todavía está en beta esta herramienta, pero es algo así como la posibilidad de tener un texto en línea y a partir de ese texto tener unas preguntas que puedan servir como intents o intenciones. Aquí están las entidades y aquí están los intents. En fin, ya tenemos nuestro agente hecho, ya tenemos una visión general de cómo funciona Dialogflow y ya conocemos cómo es la interfaz. En el próximo video empezaremos profundizando con lo que son los intents. Saludos.